Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a Ariana Tanca, ministra de la Mujer, para conversar de algunos temas. Hola, ministra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va el ministerio en estos casi 2 meses y en medio de una emergencia de violencia, no? Muy buenos días, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo esta mañana con ustedes, todos los que nos están escuchando. Llevamos 54 días en el cargo y estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho. Hemos logrado hitos, por ejemplo, hemos instalado los consejos de igualdad que antes no se habían hecho. Hemos cumplido con el presupuesto de las casas de acogida que ya terminó la fase de calificación, entramos al proceso de la entrega de los recursos. Hemos asistido al Estado ecuatoriano dentro de este conflicto armado, proveyendo lineamientos en cuanto a los derechos humanos. Así que vamos bien, sí, con los desafíos que tiene todo ministerio, pero hasta ahora muy orgulloso del trabajo que mi equipo está haciendo. Este tema de los derechos humanos en medio de un conflicto armado, tenemos el decreto 111 que faculta de alguna manera a las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, a hacer uso letal de la fuerza. En un contexto de que, además, el mismo decreto dice que hay que aplicarlo dentro de las normas internacionales de derechos humanos. ¿Hay algún tipo de denuncia sobre esto? ¿Hay algún tipo de exceso denunciado de la fuerza pública en este contexto? Yo creo que todos hemos visto los videos que se han difundido en redes sociales sobre estos tratos crueles e inhumanos que podrían configurarse como tortura. Ahora, yo me quedo tranquila porque la preocupación dentro del Estado ecuatoriano es genuina. Varias autoridades del Estado se han preocupado por esto, las Fuerzas Armadas también. De hecho, nosotros lo hemos apoyado técnicamente para reglamentos que ellos puedan impedir que estos tratos sucedan. Recordemos que en este tipo de conflictos siempre van a existir vulneraciones. Lo importante es la respuesta que le da el Estado de forma institucional. Entonces, estamos al tanto de estas denuncias. Esta cartera de Estado no tiene la competencia para llevar a cabo estas denuncias, pero sí tenemos la competencia para oficiar a las autoridades competentes sobre los procesos que se deben de seguir. Pero a propósito de eso, nosotros hemos firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo justamente para para estar al tanto de las denuncias, darle seguimiento y darle una respuesta institucional ante posibles vulneraciones de los derechos Ya humanos. mencionó usted estos videos que se han difundido. ¿No es correcto o sí? Dentro del derecho internacional humanitario hay que respetar los núcleos de los derechos humanos. Recordemos que no son dos conceptos distintos, ¿no? Los derechos humanos nunca dejan de estar vigentes, por más de que exista un régimen especial, que en este caso se enmarca en el decreto 111 que permite la fuerza letal en el marco del derecho internacional humanitario. Entonces, cuando hablamos de los principios núcleo del derecho internacional humanitario, hablamos que se tiene que respetar garantías mínimas. Las más importantes, evitar los tratos crueles, promover la humanidad y, por supuesto, el principio de distinción para evitar víctimas colaterales. ¿Hay algún tipo de trabajo en conjunto con la fuerza pública? Sabemos que los militares han estado entrenados para otra cosa. Hay una reforma constitucional en camino para cambiar un poco el rol de las Fuerzas Armadas, pero no es por una disposición constitucional o por un decreto ejecutivo que van a amanecer los militares con una formación diferente. Esto es un proceso largo, es un proceso que requiere instrucción, inclusive en derechos humanos. O sea, me refiero al tema de que debería haber, es que no hay un trabajo en el gobierno, en el Estado, un poco para que todos tengan la instrucción de que los derechos humanos también son importantes, inclusive en un estado de guerra. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle algo a la ciudadanía, y es que no podemos concebir la paz y seguridad de un país si no hay respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, son para protegernos a todos. No podemos hablar de paz y seguridad cuando tenemos, por ejemplo, el día de ayer, un niño con un arma en una clase, cuando tienen atentados a hospitales, cuando secuestran en cadena nacional a todo un equipo de comunicación. Entonces, no hay antagonismo entre los derechos humanos y promover la paz y seguridad dentro del Ecuador. En ese sentido, hablar de derechos humanos en un conflicto armado no es símbolo de debilidad, es símbolo de profesionalización de las fuerzas del orden.
Y sí, nosotros hemos trabajado de la mano de las fuerzas del orden, tanto el Comando Conjunto como la Policía Nacional e incluso el Ministerio de Defensa, proveyendo los lineamientos que se deben de seguir justamente para evitar posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y el recibimiento que hemos tenido por parte de las autoridades ha sido extremadamente cálido. Eso sí, ante posibles vulneraciones, el Estado tiene que responder institucionalmente. Y desde esta cartera de Estado siempre vamos a estar del lado de las víctimas para que se cumpla el debido proceso y estamos vigilantes a cada uno de estos operativos que se están realizando, justamente para que se enmarquen dentro de la ley, porque creo que vamos a salir victoriosos de este combate contra el terrorismo, pero no solo para establecer la paz y seguridad, pero lo vamos a hacer con la ley en la mano. 8:30, estamos conversando con Eliana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Hablemos del tema de la mujer. El 2023 terminó siendo el más violento para las mujeres en el Ecuador. Correcto. Es triste porque cada inicio de año hablamos exactamente de lo mismo, del número de mujeres violentadas, que si no es la pandemia, es el regreso a la normalidad, que si estamos en el regreso a la normalidad, tenemos un índice de violencia en el país, pero siempre la mujer está siendo la más afectada. Que si estamos en la pandemia es porque están en la casa, que si no estamos en la pandemia es porque están fuera de la casa. Y entonces, ¿qué hacemos con este tema? Porque es un tema que no termina nunca, lamentablemente, y que no solamente está en el combate a este mal, sino desde las bases de las casas, desde la Sí. educación, es decir, hay un montón de razones para esto. Lamentablemente, la violencia que sufre la mujer es de forma estructural y transversal. Y como tú lo decías, si no es el COVID, es la delincuencia común. Pues siempre hay pretexto. Y si no es la delincuencia común y en general la violencia estructural que existe contra la mujer, ahora en aras o en el contexto de un conflicto armado, esto se vuelve peor, ¿sí? Porque las mujeres, el cuerpo de las mujeres se vuelve mercancía de estos grupos terroristas. Son botines de guerra, son esclavas sexuales. Este año ya tenemos registrados 7 femicidios. Para todos esos casos han aplicado los protocolos correspondientes. Hemos dado asistencia psicológica, asesoría legal y seguimiento a cada uno de estos casos, que son las competencias que tiene mi ministerio. Y estamos también trabajando muchísimo en la prevención, lo estamos haciendo en coordinación con otras instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Secretaría de Nutrición Infantil, y eso va porque nos importa mucho la prevención. Y también trabajamos mucho con las casas de acogida, ¿no? Que no son parte del Estado ecuatoriano, pero es parte de nuestra red de apoyo, ¿no? Y justamente este año, a pesar de ser una crisis fiscal, nosotros recibimos una alerta de que probablemente íbamos a recibir $600.000 menos. Eso quiere decir que aproximadamente 6 o 7 casas de acogida se iban a quedar sin presupuesto del Estado. $600.000 menos de presupuesto para el Ministerio de la Mujer. No, para las casas de acogida, que es aparte. Ya. Y nosotros logramos mantener el presupuesto de 2.6 millones. Entonces, ya completamos la fase de calificación y estamos iniciando la fase de asignación de recursos. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo y a mí sí me da un poco de curiosidad que este rol que estamos en este conflicto armado, que ha sido fundamental, como te digo, hemos trabajado con las Fuerzas Armadas, cuando se ha visto una cartera de derechos humanos trabajar de la mano con la fuerza pública, y también protegiendo a las mujeres que son, como te decía, botines de guerra de este conflicto armado, que incluso en este contexto se empieza a hablar de eliminar este ministerio. Y eso a mí realmente me preocupa. Me preocupa que se vea una cartera de Estado que Ecuador es uno de los 9 países que tiene un Ministerio de la Mujer, que se preocupa única y solamente en proteger a la población de vulnerabilidad. A través de política pública se plantea su eliminación en aras de proteger o en aras de un supuesto o una excusa fiscal. Ahora, vamos viéndolo desde el otro lado más bien, porque cuando se crea este ministerio, que se creó en el gobierno anterior, no había el presupuesto suficiente. Entonces, ¿para qué funciona un ministerio si no tiene plata? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el presupuesto que tiene ahora el ministerio de las casas de acogida? ¿Con cuánto lo recibió? ¿Cuánto recortó el gobierno anterior? ¿Cuál es el compromiso del Ministerio de Economía para el Ministerio de la Mujer? A ver. Nosotros actualmente tenemos 12 millones de presupuestos, uno de los presupuestos más pequeños, representamos el 0.05 del presupuesto general del Estado. Tenemos 394. Así lo encontraste. Sí.
Ok. Nosotros, no, a ver, nosotros tenemos 17 millones, pero recordemos que en las finanzas públicas, si no se ejecuta todo el presupuesto, pues finanzas nos da lo que realmente se ejecutó. Ojo, y este tipo de recortes han sucedido a nivel de todos los ministerios, no solo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ahora, dicho eso, nosotros nos apoyamos mucho en la cooperación internacional, nos apoyamos mucho en la empresa privada para poder continuar. Bueno, nuestro gasto corriente y los proyectos de inversión están completamente cubiertos, ¿no? De eso no hay problema, pero queremos ir más allá y para eso nos estamos apoyando muchísimo en la cooperación internacional, como te decía, y en la empresa privada. Ahora, el presupuesto, como te decía, representamos el 0,05 del presupuesto general del Estado, tenemos 394 funcionarios públicos a nivel nacional en relación a los 400.000 que existen en el sector público, así que realmente eliminar este ministerio no le representa un ahorro significativo al Estado ecuatoriano. Pero ¿quién habla de eliminar el ministerio? Porque hay algunas voces eh, que dicen no suban el IVA, entonces eliminen algunos Correcto. ministerios. Pero sí, el presidente ha dicho voy a bajar 1.000 millones en gasto del Estado. Pero ¿se habla dentro del gobierno de eliminar el Ministerio de la Mujer? No, al contrario. Justamente ayer tuve una reunión con el presidente para mostrar qué es lo que se está haciendo en materia de derechos humanos en relación al conflicto y hemos recibido un apoyo y un respaldo por parte de él, que el ministerio no se va a eliminar porque comprende la trascendencia que cumple este ministerio en la institucionalidad ecuatoriana, ¿no? Y ya esas voces que pretenden el eliminarlo realmente no comprenden primero las competencias que tienen, porque hay una lista de ministerios, ¿no? Y hacen propuestas de una reforma institucional. Pero ¿cómo pueden poner una propuesta de reforma institucional cuando ni siquiera entienden las competencias que tiene cada ministerio en cuanto al rol que cumple, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí más me preocupa. Sobre todo, hay voces que pretenden eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero a su vez han querido ampararse en los derechos humanos para recibir reparaciones integrales que este ministerio da. Entonces, cuando les beneficia los derechos humanos, sí quieren que exista, pero cuando no, cuando les incomoda el discurso de los derechos humanos y sobre todo las mujeres, ahí ya no quieren que exista, ¿no? Entonces, también este ministerio y sobre todo se ha hablado de un engendro burocrático. Eso es un ataque ya a nivel personal. Eso ya se llama violencia política de género. Y eso, ¿sabes qué? Me motiva mucho más estar en este ¿De cargo. parte de quién? De el periodista Aguilar del Expreso. Me llamó un engendro burocrático. Y la verdad es que eso me motiva. Me motiva porque justamente para eso estoy aquí. Por eso estoy asumiendo este cargo. Para que ninguna otra mujer sufra de ese tipo de violencia política de género. Y de otro tipo de violencia, de manipulación, de insultos. Quizás a algunas personas les incomoda ver una mujer en el poder, ¿no? Y también esos autodenominados analistas económicos que nuevamente no comprenden la función que tiene cada ministerio de que pretenden eliminar, eh, habla de que se acabó la farra. Pero si queremos utilizar esa misma expresión, esto recién empieza. Llevamos 2 meses en el ministerio y hemos sobrepasado nuestras propias expectativas en cuanto a lo que hemos hecho. Aquí te puedo enumerar todas las cosas que hemos hecho en el Ministerio de la Mujer. Pero yo, si él se ha metido en mi vida privada, que nada tiene que ver con la gestión impecable de mi ministerio, porque además nosotros tenemos el respaldo absoluto no solo del presidente, pero también de la ciudadanía, también de las organizaciones sociales, de todo tipo, ¿no? Pero yo sí le digo algo público, me tiene sin cuidado que siendo un analista económico que no sepa las competencias de, no nos sorprende, pero me tiene sin cuidado lo que alguien, porque a mí el presidente de Daniel Noboa con alto respaldo popular me dio, y con ese mandato me designó a mí como ministra de la Mujer y Derechos Humanos, que para mí es un honor servir al país. Con ese mandato, alguien que haya conseguido 2% de la votación en las últimas elecciones me tiene sin cuidado. Eso sí, mi despacho es de puertas abiertas. Cuando quiera, a todos aquellos que critican la existencia del ministerio, los recibo encantados para explicarle qué es lo que hacemos, en qué se invierte el dinero y cómo cambiamos la vida de las mujeres. Que a pesar de ser un ministerio pequeño, a pesar de representar ese 0,5 del presupuesto general del Estado, cambiamos la vida de 71.300 mujeres anualmente. Y esa cobertura la vamos a ampliar. Son las 8:39, estamos conversando con Ariana Tanca, ministra de la Mujer. A mí me encanta que la mujer esté en el poder. Solo el ejemplo de ver ayer a la general Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, es imponente realmente. Y bienvenida otra vez al país. Eh,
Ahora, de ese punto cero, de esos 12 millones de dólares que tiene el ministerio, ¿cuánto se va primero en combatir la violencia a la mujer y cuánto de eso se va en prevención? Porque estamos acostumbrados a ser muy reactivos, a buscar el espacio en la justicia, a buscar que se juzguen a los femicidas, a los atacantes, a los violadores, etcétera. Pero creo que lo más importante es la prevención para poder empezar a cambiar esta sociedad reactiva que tenemos. Sí, de hecho trabajamos mucho en la prevención y no solo, por decirlo, desde la planta central que está en Quito, pero también en todas nuestras zonales con cual nosotros nos capacitamos. Yo estoy muy orgullosa de mis funcionarios porque realmente tienen un compromiso enorme con la causa y ellos no solo se dedican a receptar los casos, pero también a socializar los, digamos, todo este material técnico que hemos elaborado desde el ministerio. Por ejemplo, cuál es la ruta de la denuncia, cuáles son los tipos de violencia, constantemente hacemos capacitaciones. Entonces, sí, estamos en una campaña de prevención, porque recordemos que igual las competencias del ministerio no tiene competencias judiciales ni tiene competencias dentro de la seguridad interna. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando sucede algún tipo de caso? Nosotros oficiamos a las autoridades competentes y vigilamos el proceso para que se cumpla la justicia. Y a la par le damos la asistencia psicológica legal a la familia y a la víctima, ¿no? Y en estos 7 casos de femicidios que hemos tenido al momento en este año, hemos activado todos los protocolos de manera eficiente. Nos hemos encargado incluso personalmente de hablar con las familiares de las víctimas. En el caso de Nina Walinga, y en varios casos, no son los que más resuenan en las redes sociales, hemos hablado directamente con ellas para ofrecerles las ayudas que nosotros podemos hacer desde el ministerio. Entonces, sí, nosotros no solo que somos reactivos, pero también somos muy preventivos y nos enfocamos muchísimo. De hecho, ahora vamos también a empezar a trabajar de la mano con la Secretaría de Desnutrición Infantil y nos vamos a enfocar muchísimo en la prevención del abuso sexual, sobre todo en los niños y adolescentes, y la prevención del embarazo. También vamos a trabajar muchísimo en prevención y trabajamos también muchísimo en recordarles, porque el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene la rectoría del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la Mujer. Este sistema comprende 22 instituciones. Esas 22 instituciones tienen competencias de cara a la prevención y erradicación, ¿no? Entonces, no estamos en constante recordatorio de cuáles son sus competencias para que hacerlas cumplir. Y en el momento que sucede una emergencia, nosotros trabajamos en coordinación con todas ellas para dar una respuesta integral. Entonces, parte de eso son los programas que tenemos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, ahora con la Secretaría de Nutrición Infantil. Entonces, estamos haciendo un trabajo articulado para prevenir, que sin duda es lo más importante. Muchas gracias. Gracias por venir y contarnos estos temas que también son muy importantes para nuestra sociedad. 8:42, Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos.